Nuestro texto dice entonces, del 1 al 3, ese es el pasaje que vamos a estar exponiendo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Creo que lo que dice del 1 al 7 en este capítulo está dominado por esta afirmación: nos gloriamos en Cristo Jesús. Lo vamos a mirar en un momento esto. Dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Creo que la mayoría conoce quién es John Bunyan, conocido por El progreso del peregrino. No fue lo único que escribió, pero él es más conocido por su obra El progreso del peregrino. Él escribe un pequeño libro que se llama Gracia abundante para el mayor de los pecadores. Abundant grace for the chief of sinners. Gracia abundante para el mayor de los pecadores, decía. Y ese libro es una autobiografía de John Bunyan. Él cuenta cómo Dios lo salvó. Él cuenta cómo él pensó que en un momento era salvo, pero después se dio cuenta de que no era salvo. Él iba a la iglesia, él tocaba las campanas de la iglesia. Y el relato es breve, es corto, es sencillo, pero es precioso lo que él cuenta. Un día, cuando él pensaba que era cristiano, él escucha a 4 mujeres cristianas hablar de su experiencia. Y quiero leerlo. Dice: entonces, un día, por providencia de Dios, hice un viaje a Bedford, él era de Inglaterra, por cosas del trabajo. Y en una de las calles de la ciudad llegué a un punto en que había 3 o 4 mujeres sentadas a la puerta, tomando el sol y hablando de las cosas de Dios. Dice: me acerqué para oír lo que decían. En aquel entonces, dice, yo tenía mucha labia para hablar de las cosas de la religión. En otras palabras, yo sabía hablar como un cristiano. Pero lo que ellas decían se me escapó. En otras palabras, yo no sabía de lo que ellas estaban hablando. Hablaban de un nuevo nacimiento, de la obra de Dios en sus corazones y de que ahora estaban seguras de que habían nacido como pecadoras. Hablaban de la manera en que Dios había visitado sus almas con su amor en el Señor Jesucristo. Y comentaban sobre las palabras y promesas en particular que las habían ayudado, confortado y sostenido en contra de las tentaciones del diablo. John Bunyan sigue diciendo, lo que es más, hablaban de algunas tentaciones en particular que habían tenido de parte de Satanás y se decían la una a la otra cómo Dios las había ayudado. Dice él, me pareció a mí que hablaban con tal deleite de la Biblia y tenían tanta gracia en todo lo que decían que ellas habían encontrado una especie de un mundo distinto. Dice él, meditando sobre ese día, me pareció como si entre ellas y yo había un alto muro que nos separara. ¿Cuánto quería ir yo al otro lado del muro?, decía él, para poder gozarme también del calor del sol,
como hacían ellas. ¿Por qué yo leo esto? Mis hermanos, así me siento cuando escucho a Pablo hablar de Cristo en Filipenses 3. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es de Dios, la justicia que es por la fe de Cristo, a fin de conocerle, decía él, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y él continúa después, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. ¿Se acuerda? Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mi oración, mis hermanos, todas estas semanas ha sido que nosotros no solamente quedemos deslumbrados por el testimonio personal de Pablo, sino que también crucemos ese muro, como decía John Bunyan, y que nosotros podamos también poder decir, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y más que decir, que podamos experimentar el valor insuperable e inmejorable de conocer y tener a Jesucristo como nuestra mayor posesión. Amén. ¿Cuál es el tema de Filipenses 3? Con el riesgo de parecer bien simplista, yo puedo resumir el tema de Filipenses 3 con estas palabras. Que Pablo nos está diciendo aquí que Cristo es mejor que cualquier cosa en este mundo y por eso Él quiere más de Cristo. Lo que Pablo está tratando de decirnos aquí es que el Señor Jesucristo para Él es infinitamente más valioso que cualquier cosa que los hombres valoran. Que el Señor Jesucristo es más estimable que cualquier cosa por la que los hombres se alaban y más estimable que todas las cosas en las que los hombres confían. Cristo, nos dice Pablo, es tan precioso. La experiencia de haber sido salvado por Él y de conocerlo es infinitamente insuperable e inmejorable en comparación con cualquier cosa que pueda tener y que pueda experimentar en este mundo. Y por eso Pablo quiere tener más de Cristo. Tener comunión con Cristo es lo más hermoso que le puede pasar. Y para Pablo, Cristo es más estimable que cualquier cosa y por eso es más deseable que cualquier cosa. En una línea, ¿qué quiere comunicar Pablo en Filipenses 3? Que Cristo es superior a todo lo que hay en el universo y por eso quiere tener más de Cristo. O, para utilizar sus palabras, ganar a Cristo. Si usted necesita una línea, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Podemos sonar muy simplistas con eso. Hay muchas cosas que se va a decir, que el apóstol Pablo va a decir en este capítulo 3, pero todo apunta hacia eso. Cristo es superior a todo lo que hay en el universo y por eso quiere tener más de Cristo. En las próximas semanas vamos a desarrollar esto en detalle, el testimonio de Pablo acerca del valor de Cristo. Los próximos domingos vamos a estudiar en qué sentido Cristo es superior y mejor que cualquier cosa en este mundo y qué significa querer más de Cristo. Hay dos cosas que nosotros vamos a encontrar en estos tres primeros versículos. Pablo va a mencionar lo que por lo general es una costumbre en muchas de las cartas de Pablo, la siempre patente amenaza de los falsos maestros en la iglesia. Como lo ha hecho en Colosas, ¿se acuerda? Como lo ha hecho con los Gálatas,
como lo hace con los corintios, aquí también lo va a hacer. Básicamente lo que yo voy a hablar es cómo Pablo describe a los falsos maestros y después cómo él describe a los creyentes. Cómo describe a los falsos maestros, va a decir tres cosas acerca de ellos, de este tipo de falsos maestros, porque habían distintos maestros que enseñaban distintas cosas y eran un error, y cómo Pablo describe a los creyentes. Y al final hacemos una breve observación, alguna palabra de aplicación. Comienza diciendo el versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Esta parte de la carta empieza con una exhortación a gozarse, que de paso es algo que repite en toda la carta. Habíamos dicho cuando empezamos a estudiar Filipenses que la carta a los Filipenses, se entiende, fue escrita desde una prisión a la iglesia que está en Filipos. Y hay varios temas, no hay un solo tema, hay varios propósitos que tiene Pablo para escribir esta carta, pero lo que subyace en toda la carta es el gozo. Esto podemos decir que es como el tratado más completo acerca del gozo cristiano, pero no porque Pablo haya dicho, déjame escribir la carta del gozo. A esto se lo conoce como la epístola del gozo, pero no porque Pablo haya dicho, déjame escribir la doctrina acerca del gozo cristiano. No, Filipenses es la carta del gozo porque quien lo escribe es un hombre que está tomado por el gozo de Cristo. Y en todo lo que él va a decir, este gozo se va a derramar, si quiere, se va a notar y se va a hacer evidente. Y él sigue diciendo, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Esto lo que él va a decir, aparentemente era algo que ya, por lo que está diciendo, algo que ya les había dicho, probablemente él había hablado acerca de los falsos maestros cuando él estuvo en Filipos. Él es uno de los fundadores de la iglesia de Filipo, la primera iglesia que se fundó en Europa. Y probablemente cuando él estuvo con ellos, eran personas a quien él amaba mucho y parece que él les había hablado acerca de esto y aquí está repitiendo esto. Entonces aquí, en el versículo 2, comienza a describir a estos falsos maestros con una advertencia. De antemano le digo, ¿qué enseñaban estos falsos maestros? Enseñaban la circuncisión. En la tradición cristiana, a estos falsos maestros se los ha conocido como los judaizantes. Enseñaban que para la salvación no es suficiente la fe en Cristo, sino que debemos guardar la ley empezando por la circuncisión. Y en el verso 2, él nos va a dar tres descripciones de estos maestros judaizantes. Y usted va a ver, a medida que leamos, por qué es que decimos que estos falsos maestros eran judaizantes o enseñaban la circuncisión. Versículo 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahora, este énfasis de guardaos no es de la Reina Valera. Pablo escribe 3 veces la palabra guardaos. Número 1, guardaos de los perros. La mención de perros tiene que ver con que así era como el judío llamaba al gentil. El judío se refería al gentil como perro. El perro, de acuerdo a la ley judía, era un animal considerado inmundo. Y los judíos, para hacer referencia a su inmundicia, los llamaban perros a los gentiles. ¿Sabe lo que está haciendo Pablo? Les está devolviendo el apelativo. Les está diciendo, perros, ustedes son los perros. Los llama a ellos con el mismo epíteto que los judíos llamaban a los gentiles. Por eso le dice, guardaos de los perros. 2, guardaos de los malos obreros. Ahora, esto de malos obreros no era porque eran malos en el sentido de que no sabían. Eran malos en el sentido de que son evil doers. En inglés, si usted tiene una Biblia en inglés, usted va a notar que esto de malos obreros es evil doers.
En otras palabras, eran malos y sus obras no eran buenas. Ellos se jactaban de sus obras, pero no eran buenas. A ellos que se sentían buenos por hacer las obras de la ley, Pablo los llama: no, ustedes no son buenos, ustedes son malos. Por eso le dice malos obreros. Y 3, les dice: guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esto de mutiladores del cuerpo es una referencia a lo que ellos pedían como judíos. Hay que mutilarse, decían. Por eso Pablo lo llama así. Hay que cortarse para ser parte del pueblo de Dios. El que no se circuncida no es parte del pueblo de Dios. Hay que circuncidarse para ser salvo, decían ellos. Por eso Pablo los llama, parece sarcásticamente, mutiladores del cuerpo. Estos son los que se han mutilado el cuerpo y los que enseñan y exigen a los demás que se mutilen. ¿Entiende el sentido? Note el contraste que hace Pablo con el versículo 3, con la primera parte del versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión. Como diciendo, nosotros somos los que pertenecemos al pueblo de Dios, no ellos. Ellos se jactan de ser el pueblo de Dios porque ellos guardan la ley y porque se han circuncidado. Pero lo cierto es que somos nosotros la verdadera circuncisión. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ellos se mutilan el cuerpo, ellos enseñan a los demás a mutilarse el cuerpo, se jactan de ser salvos por estar físicamente circuncidados y por guardar la ley. Pero lo cierto es que solo hay salvación en Cristo por la fe en Él. Los que han sido circuncidados, no en la carne, sino en el corazón. Escuche cómo Pablo lo dice en el libro de los Romanos. Romanos 2, 28 al 29. Escuche cómo lo dice. Pues no es judío, como diciendo, no es alguien del pueblo de Dios, el que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. La circuncisión es la del corazón, decía. En espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Lo que él está diciendo aquí es que todo creyente ha recibido la circuncisión del corazón, la circuncisión espiritual. Y eso sucede el día de nuestra conversión. Mire, escuche cómo lo dice Pablo a los colosenses. En él también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. Él está diciendo, tú eres creyente, usted ha sido circuncidado. No con la que se hace con la mano, no dice. Al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Está hablando de la circuncisión interior, la circuncisión del corazón. Note estas tres maneras para describir a los maestros judaizantes. Guardados de los perros, guardados de los malos obreros y guardados de los mutiladores del cuerpo. En este verso 2 tenemos 3 veces en la que Pablo menciona la palabra guardaos. Esto habla del peligro, de lo serio que es el asunto y de lo importante que es para Pablo este tema. Pablo no juega con esto. El evangelio está en juego para Pablo y él no juega. Esto tiene muchísimas implicaciones porque cuando enseñamos que hay algo más que se añade a la salvación de Cristo, no solo estamos enseñando algo contrario que es a la verdad. También estamos entrando en un terreno muy malo, muy peligroso, porque eso puede desviar al creyente. Creer que tu salvación o tú puedes obtener algo por tus méritos, sea salvación o crecimiento en la fe, creer eso va a afectar tu santificación, va a afectar tu desarrollo y crecimiento en la fe. Y a algunas personas ese tipo de mensaje las puede llevar al infierno. Pero lo peor que hace esta clase de mensaje, de enseñar de que a la salvación y al crecimiento en la fe hay que añadirle ciertas cosas, lo peor que hace es que oscurece la gloria de Cristo en la salvación.
La gloria de Dios se ve empañada, eclipsada, opacada cuando sugerimos que a la salvación, para hacerla una realidad más completa, hay que añadirle algo. Por eso Pablo escribe a los Colosenses, por eso Pablo le escribe a los Gálatas. Por eso Pablo toma este tiempo aquí. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahora pasa a describir a los creyentes. Esto está en el versículo 3. Ya hemos dicho, nosotros somos la circuncisión. No sé si usted nota el énfasis de Pablo. Ellos dicen que hay que mutilarse, que hay que circuncidarse y que ellos son el pueblo de Dios, que ellos son la circuncisión. No, decía Pablo. Somos nosotros la circuncisión, somos nosotros el pueblo de Dios, lo que hemos sido circuncidados en el corazón. Y ahora pasa y describe a los creyentes de esta manera. Versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, eso es uno, y dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Quiero sugerir que esta segunda parte de nos gloriamos en Cristo Jesús y no teniendo confianza en la carne es una misma cosa, pero lo está diciendo en manera positiva y manera negativa. Solo vamos a ver uno por uno primero. ¿A qué se refiere Pablo cuando él dice los que en espíritu servimos a Dios? Esto hace referencia a dos cosas. Primero, porque Pablo dice, nosotros los cristianos o el pueblo de Dios somos los que servimos en espíritu a Dios o por el espíritu a Dios, como dicen algunas traducciones. Lo que él está diciendo es que la verdadera adoración que se le da a Dios es espiritual. No es una adoración como la que da la religión judía, que está llena de ceremonias y de rituales. No, la adoración a Dios es una adoración espiritual. ¿No fue eso lo que le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana? Que el Padre busca adoradores que la adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿Por qué le dice eso? Porque ella decía, nosotros adoramos en este monte y ustedes los judíos adoran en Jerusalén. Y Jesús le dice, no, la adoración a Dios no tiene que ver con rituales, ni con lugares, ni con un templo. Es una adoración espiritual. Eso es lo primero. Y lo segundo, cuando Pablo está diciendo los que en espíritu servimos a Dios, lo que él está diciendo es, nosotros no dependemos de la carne o no nos apoyamos. Mire el contraste, lo que él está haciendo. Carne, espíritu. Es como él está diciendo, no dependemos de nuestros esfuerzos carnales para salvarnos, sino del Espíritu de Dios. Esto es un énfasis en que la adoración a Dios es espiritual, no ritual o no ritualista. Y contrario a los judaizantes que dependen de la carne, de sus esfuerzos, nosotros dependemos del Espíritu. Eso es lo primero que dice, los que en espíritu servimos a Dios. La segunda parte de esto, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Todo lo que queda del sermón voy a tratar de explicar esto. Nos vamos a enfocar en a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En varios pasajes del Nuevo Testamento Pablo habla de gloriarse en Cristo, de gloriarse en el Señor, de gloriarse en Dios. Pablo usa muchas veces esto. Es más, si usted, en casi todas sus cartas, él habla acerca de esta manera, gloriarse. Si usted lee el capítulo 10, 11 y 12 de Segunda de Corintios, en esos 3 capítulos, él habla de gloriarse casi 20 veces. Y esto lo menciona en varias cartas. Pero ¿qué significa esto de gloriarse en Cristo? Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a mirar el sentido normal de la palabra. ¿Cómo se usa la idea de gloriarse? Cuando alguien se gloría, ¿qué estamos diciendo cuando alguien dice, esta persona se gloría de esto? ¿Okay? El sentido natural primero.
2, vamos a ver cómo Pablo usa esta palabra. ¿Cuál es la connotación de la palabra gloriarse en el uso que hace Pablo de este término? Y al final hacemos una definición de qué significa gloriarse en Cristo. Vamos a empezar. El sentido normal de la palabra. Gloriarse es jactarse, ¿no? En inglés, to boast, to brag. Jactarse por algo. De una manera sencilla, podemos definir el gloriarse como sentirse orgulloso de algo. Según el diccionario, gloriarse es jactarse, es presumir, es hacer alarde por uno mismo, es sentirse orgulloso por tener algo, o por ser algo, o por haber logrado algo. Es sentirse satisfecho con uno mismo por ser algo o por haber obtenido algo, sea que una habilidad, un éxito pasado, un éxito presente, alguna posesión, y podemos seguir. Vamos a dejar claro, en el sentido natural de la palabra, gloriarse es sentirse orgulloso de uno mismo, alabarse, jactarse, es un sentido de autoadmiración. Algo así como, ¿no? Un sentido de satisfacción con uno mismo. Y por eso nos alabamos. Niño, joven, gloriarse en la Biblia equals to boast, to brag. Gloriarse es jactarse. La palabra jactarse, los jovencitos que han nacido aquí no la han escuchado muchas veces. Jactarse es to boast, to brag. ¿Ok? Como hacen Taylor Swift con su música. ¿Sí? ¿Entienden? Ahora bien, si en lo único que pensamos para definir la idea de gloriarse es en la jactancia, o sea, si en nuestra mente, cuando leemos la Biblia, decimos, gloriarse es igual a jactancia, si es lo único que pensamos respecto a la idea de gloriarse, no seríamos precisos. Si igualamos la idea de gloriarse solo con la idea de jactancia, estamos perdiendo de vista un aspecto muy importante. ¿Y por qué digo esto? En muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones, la jactancia en algo es evidencia de que estamos confiando en eso. Es decir, muchas veces nos jactamos de las cosas en las que confiamos. Nuestra jactancia acerca de algo revela en lo que estamos confiando. Sea un trabajo, una casa, una posición económica, sean tus conexiones. Gloriarse también sugiere confiar en algo. Es encontrar seguridad o esperanza en algo o en alguien. Gloriarse es apoyarse en algo, es depender de algo, es confiar en algo o alguien. Y esta seguridad puede ser producida por personas, por bienes, posesiones. Eso es un sentido de seguridad que nos producen esas cosas. Para resumir, antes de mirar cómo Pablo usa la idea de gloriarse, la palabra gloriarse significa
alabarse o jactarse por uno mismo, de uno mismo, sea de lo que somos, sea de lo que hemos hecho, sea de lo que tenemos, y también incluye la idea de confiar en algo. Gloriarse es jactarse por algo y confiar en algo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. ¿En qué sentido Pablo usa la palabra gloriarse? Bueno, cuando usted lee la Biblia, usted notará que Pablo usa la idea de gloriarse en ambos sentidos. Hay veces es jactarse, hay veces es confiar o hay veces son las dos juntas. Aunque hay un tercer sentido de la palabra gloriarse y es el término gozarse. ¿Se acuerda cuando en Romanos 5 él dice, y nos gloriamos en las tribulaciones? Él está hablando de gozarse en las tribulaciones, pero no es lo más común. Lo más común es que cuando Pablo usa la idea de gloriarse, se está refiriendo a jactarse en algo o confiar en algo. Lo voy a leer para que usted escuche. Romanos 5:11. Y nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. 1 Corintios 1:30. Para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. 1 Corintios 10:17. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Filipenses, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Pablo usa la idea de gloriarse como jactarse y como confiar. ¿De dónde saca Pablo esto? Yo quiero invitarte a buscar el libro de Jeremías capítulo 9. Porque tú vas a notar de dónde es que Pablo saca esta idea de gloriarse. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Aquí Dios a través de Jeremías está advirtiendo y anunciando al pueblo de Israel que Dios los va a juzgar. Por su pecado, por su maldad, Dios los va a castigar. Va a usar la nación de Babilonia, los caldeos, para traer juicio, para traer destrucción a su pueblo. Y en ese contexto, note lo que dice en el versículo 23. Versículo 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Versículo 24. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Versículo 25. He aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Lo que él le dice es, miren, cuando Dios va a juzgar a alguien, no hay nadie que pueda salvarse. Y le dice, ricos, ni su riqueza los salva. Delante de Dios su riqueza no sirve para salvarse. Fuertes, ¿dónde están los fuertes? Valientes, fuertes, su valentía y su fortaleza no sirve para salvarse delante de Dios. Los sabios, los sabios sí, no. Sabios, ni su sabiduría servirá para salvarlos. No se alaben en su poder, en sus riquezas, en su sabiduría. Si se van a alabar, alábense en conocerme a mí, dice. En entenderme que hago misericordia, justicia y juicio. Eso es lo que vemos en la cruz. Misericordia, justicia y juicio. Pablo saca de aquí. Pablo saca esta noción de gloriarse en Cristo de Jeremías capítulo 9. Note cómo él lo hace. Busquen 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Versículo 26.
versículo 26. ¿Lo tiene? Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, o como diciendo, miren cómo Dios los ha llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Versículo 27, sino que ¿quién? Lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, ¿para avergonzar a quién? Versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Para qué? A fin de que nadie, ¿se qué? Se jacte en su presencia. Versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, como diciendo, en Cristo Jesús encontramos todo esto, la sabiduría que necesitas, la justificación, la santificación y la redención. Versículo 31, para que como está escrito, ¿de dónde está citando esto Pablo? De Jeremías 9. El que se gloría, gloríese en el Señor. Si te vas a jactar de algo, esto es raro, esto es paradójico. ¿Cómo que jactarme por algo que yo no he hecho, no tengo? Algo en lo que yo no he tenido ningún mérito. Él está diciendo, sí, jáctate, alábate, pero en el Señor. Entonces, ¿qué significa esto de gloriarme en Cristo? Tomando estas dos ideas. Gloriarme en Cristo es sentirme satisfecho por las cosas que Cristo ha hecho. Es sentirme feliz y complacido por las cosas que Cristo me ha dado y por lo que soy en Cristo. Gloriarme en Cristo es depender de Él. Gloriarme en el Señor es apoyarme en Él. Es encontrar seguridad en Él. Es confiar en quién es Él, en lo que Él ha hecho. Es depender de lo que Él me ha dado. Es descansar solo en Él para mi salvación y para todo lo bueno que me sucede en la vida cristiana. Gloriarse en Cristo es estar satisfecho en Cristo, confiando en Cristo, dependiendo en Cristo y apoyándose en Cristo. En Él encuentro mi seguridad, no en lo que yo haga, no en lo que yo tengo, no en lo que yo siento que soy por mis méritos, no, es por lo que Él ha hecho me jacto, descanso, confío. En Él encuentro mi seguridad, en Él encuentro mi esperanza, en Él encuentro mi identidad, mis hermanos. Nuestra identidad debe estar basada única y exclusivamente en lo que somos en Cristo Jesús. No en qué tan diligente y buena mamá tú seas. Porque eso puede cambiar. No en cuanto ores. No en cuanto sirvas a Dios. No en cuanto leas la Biblia. Aunque te exhorto, no dejes de orar, no dejes de servir y no dejes de leer la Biblia. Pero tu identidad no puede venir de eso. No te jactes en eso, no te apoyes en eso. Nuestra identidad, nuestra esperanza debe estar sostenida en algo que no es cambiable, en algo que es seguro, sólido. Y lo único sólido que nosotros tenemos es al Cristo muriendo por nosotros, la roca de nuestra salvación. Yo no puedo basar mi esperanza, depender. Yo no puedo encontrar mi sentido de identidad por cosas tan cambiantes como este mundo.
Cuando tú le preguntas a una persona o una persona te dice, tú le preguntas, ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Sabe lo primero que respondemos? Casi siempre, y está bien, algunos son honestos y dicen, no está muy bien. ¿Sabe cuál es la respuesta por lo general? Me he descuidado en la oración, me he descuidado en la Biblia y he dejado de ir a la iglesia. En el fondo de eso hay yo confío en la oración para sentirme mejor delante de Dios. Oh, he orado todo el mes de agosto. Dios debe estar conmigo deslumbrado. Oh, empecé el plan de lectura en enero y estamos entrando en septiembre y no he fallado ningún día. Soy maravilloso. Hay un sentido, y usted no me va a dejar mentir, como, sobre todo cuando uno escucha a otros hermanos, he dejado de orar, he dejado esto, me he descuidado, y usted no ha descuidado nada de eso. Ahora, no estoy diciendo, gloria a Dios que usted no lo ha descuidado, pero debo recordarle por qué usted no lo descuidó. ¿Sabe por qué no lo descuidó? Por Filipenses 2, 12 al 13. Él es el quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. La jactancia es lo más ridículo en un cristiano. Imagínese un cristiano, wow, yo oro, no, yo no soy como ustedes, mis hermanos. No, yo no soy como usted, yo oro y yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana con mi teléfono, agarro mi Biblia y como usted debería ser como yo. Pero ¿qué pasa? Porque pasa cuando nuestra firmeza se ve comprometida y comenzamos a flaquear. ¿Sabe qué pasa con ese tipo de personas? Se sienten los más miserables y devastados, que Dios no los quiere. Y que tienen que hacer méritos. Espérate, tengo que volver un poquito para demostrarle a Dios de que yo tengo mis cositas, de que que puede confiar en mí. ¿Usted ha escuchado el disparate más famoso hoy día? Dios confía en ti. A mí me da una hernia, mis hermanos. ¿Por qué uno lee esto? Y a Pablo le hubiese dado un ataque cardíaco. Si él hubiese estado aquí mirando las publicaciones de Facebook de algunos cristianos, le da un ataque al corazón al hombre. Publican en Facebook, aquí está mi casa, que me dio Dios, pero me lo dio porque yo diezmé y yo ofrendé. ¿No? Ahí está. Dios se vio obligado. ¿Usted no ha escuchado eso cuando personas dicen, Dios está atado a su palabra, por eso si tú le pides algo, Él tiene que dártelo? ¿Qué visión más escasa de Dios? Si usted ha hecho 1% de progreso en la fe cristiana, atribúyale ese por ciento única y exclusivamente a la gracia de Jesucristo. No hay nada que usted podía hacer, amigo o amiga. No hay nada que usted pueda hacer para salvarse. Quiero decirle una cosa, el día del juicio, Dios no va a pesar las buenas obras con las malas obras. Esa es la visión que algunos cristianos tienen, la visión que tiene el musulmán, es de que, ahí, la balancita, y yo creo que la balancita se va. Imagínense cómo vivir así. No, porque un solo pecado, si Dios de verdad es santo y justo, un solo pecado Dios lo debe castigar. Y yo me imagino que usted aquí por lo menos ha cometido un solo pecado. ¿Verdad? La jactancia es lo más ridículo que hay. Pablo decía, ¿qué tipos estos?
pavoneándose. Esa es otra manera de decir jactándose. Pavoneándose. Porque el pavo, ¿verdad? Cuando estábamos en la otra iglesia, en la University, un día yo estaba estudiando y era de noche y alguien tocó la puerta. Yo salgo y no había nadie. Segunda vez, salgo y no había nadie. Y yo estaba ya, había orado el Salmo 23, pero parece que no. Y a la tercera salgo y era un pavo real. Los que estaban ahí, ¿se acuerdan del pavo real? El pavo real estaba tocando la puerta con su pico y cuando yo salgo, el pavo real es una cuestión así, pero cuando abre las alas se ve como un monstruo gigante. De ahí viene la idea de pavonearse. Qué lamentable que dentro del pueblo de Cristo hayan personas que se pavonean, que se jactan. Eso no refleja la gracia de Cristo. Eso no refleja la gracia de Cristo. Quien ha entendido y quien ha sido abrumado y quien dice, yo soy consciente, yo soy un pecador y Cristo me salvó. Si usted ha perseverado en la fe, mi hermano, mi hermana, quiero recordarle, usted no perseveró porque usted sea muy duro, ni porque usted sea una guerrera de oración, ni porque usted sea una Débora. Usted perseveró porque el Señor te sostuvo. Es su gracia la que te ha sostenido. ¿Sabe por qué tu matrimonio todavía, a pesar de que tu esposo es insoportable o tu esposa es insoportable, y tú dices, tenemos 20 años de casado, es por la gracia de Dios? Solo la gracia de Dios sostiene un matrimonio. No. No hay ningún mérito que valga delante del Dios Santo. Y Pablo dice, esta gente está mal. Nosotros, decía, confiamos solamente en Cristo. La carne, según William Hendrickson, es cualquier cosa fuera de Cristo en la que uno basa su esperanza para la salvación. Creo que si en el mundo queremos encontrar un grupo de personas, una multitud de personas que sean sencillas, mansas y humildes, yo creo que el mundo debería venir a la iglesia y poder ver eso. Una extraña jactancia en algo que ellos no han logrado y algo que tienen sin sus méritos, una jactancia en Cristo. Nos gloriamos en Cristo. Él es lo más precioso que nosotros tenemos. Ya el salmista lo decía de esta manera: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Vamos a orar.